Hola a todas y todos. Em, Me llamo Aurora Paz y os voy a hablar un poquito de ha sido mi experiencia desde que empecé a estudiar la licenciatura de Historia hasta ahora que estoy terminando el máster de gestión del patrimonio, al mismo tiempo que ya llevo unos cuantos años trabajando en la educación patrimonial y la difusión del patrimonio, de la arqueología y de la historia. Muchas gracias en primer lugar a la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo por invitarme a estas conferencias. Y bueno, es un placer estar aquí y sobre todo espero que mi ejemplo os ayude a vosotros, tanto los que estáis empezando el grado de Historia o de Historia del Arte, o los que estáis ya haciendo el máster, para pensar cómo enfocaros y sobre todo eh, cómo volver, ¿no? Cómo no rendiros, aunque las circunstancias no sean propicias. Bueno, estamos en octubre de 2025 y os voy a contar un poquito mi historia, ¿no? Eh, Esto es un pequeño índice para que veáis que voy a intentar que no sea súper largo, pero bueno, más o menos para que veáis cuál va a ser la estructura, ¿no?, de esta pequeña charla. Bien, lo primero, yo me llamo Aurora y en primer lugar, bueno, saqué una licenciatura en Historia en la USC en 2010, o sea, ya tengo algunos años. Y también después decidí marcharme a Sevilla, donde tenía un primo que era arqueólogo, es arqueólogo de hecho. Estuvo en la Junta de Andalucía, en el Colegio de Arqueólogos, etcétera, y me animó a hacer arqueología ya antes de empezar la carrera, porque era el año 2004 y los arqueólogos eran muy requeridos para la arqueología de urgencia por aquel boom inmobiliario de cuando la mayoría de vosotros probablemente erais niños, y parece ser que rechazaba trabajos si se ganaba pues mucho más del triple del salario mínimo en aquella época. Entonces luego me fui allí a Sevilla a hacer el máster universitario de arqueología, y con un TFM que aunaba Galicia y Andalucía, porque va precisamente sobre los contactos de la cultura púnica con el mundo castrecho, galaico, ártabro, etcétera, pues me dieron un premio extraordinario. Luego entré en un proyecto que era el proyecto Strínides, que iba a entroncar con una tesis doctoral que seguiría por allí. Pero las circunstancias cambiaron, fue el pico de la crisis de 2008 de hecho fue bastante más radical, digamos, que la que tenemos ahora. O sea, para que os hagáis una idea, en 2014, en el pico de la crisis, en España había un 54% de desempleo juvenil, general era el veintitantos por ciento, en Galicia era muchísimo más y en arqueología creo que rondaba el 90 y tantos por ciento. No estoy exagerando. Entonces, bueno, muchos de mis compañeros pues intentamos capear, ¿no? Capear el temporal. Entonces yo tuve que dejar la tesis, aunque quedó en stand-by. Nunca dejé de interesarme por ese tema, pero me fui enfocando por otros sitios. Bien, entonces veis que aquí hay un cambio de 2013 a 2023 que pasó en esos 10 años. Bueno, circunstancias económicas y familiares me hicieron, como a toda mi quinta, sobrevivir trabajando en lo que fuera, al mismo tiempo sin dejar de tener una pata dentro de lo mío, que era la historia. O sea, ¿por qué estudié historia? ¿Por qué estudiasteis historia vosotros? Pues vamos a tener unas respuestas muy parecidas. Es una pasión, es una vocación. Y aunque te alejes momentáneamente, la realidad es que la cabra siempre tira al monte y acabamos volviendo a intentar entrar en el gremio, por decirlo así, ¿no? Ya sea mediante las oposiciones a profe o como sea. Pongo aquí abajo que durante la pandemia de 2020, como mucha gente de mi entorno, de muchos sectores diferentes, que habíamos estado aceptando lo que la vida nos daba la década pasada, con toda la crisis que había pasado, tuvimos una especie de revelación, ¿vale? Durante la cuarentena, dándonos cuenta de que no éramos felices en lo que estábamos haciendo. Yo estaba en una librería de cómic, ¿vale? Alita Comics, estaba un poquito en mi salsa también, pero no era lo que yo quería. Y nos pasó a muchos que nos pusimos a cambiar. Entonces, literalmente, yo llamé a la Xunta, a Turismo, y les dije, os voy a hacer la pregunta más rara que os habrán hecho hoy. ¿Qué hay que hacer para ser guía de turismo? No era una pregunta tan rara, parece ser que mucha gente la suele hacer. Y nada, él me habló, el hombre encargado de allí, que luego ya traté con él más veces,
de cómo sacar el carnet de guía de turismo, que es un requerimiento obligatorio que hay desde 2015 para dedicarte a ser guía de turismo. Una cosa que cuando yo empecé a estudiar era parte de nuestras salidas en sí, de historia del arte, de arqueología, pero en Galicia desde 2015 decidieron centrarlo solo en la gente de turismo. Bien, había la opción de hacer un examen que no se estaba convocando y estaba la opción de hacer de manera gratuita, que así son los ciclos, son públicos, un ciclo superior en guía, información y asistencia turísticas. ¿Qué pasa? Que yo estaba trabajando ya. Aquí entra la formación online, como la que ofrece la Facultad de Historia de Ourense, ¿no?, de la Universidad de Vigo. Así, poquito a poco me saqué el carné oficial de guía de turismo por la Xunta de Galicia y os puedo decir que estudiar o investigar, que luego vamos a eso trabajando, pues es toda una experiencia que, bueno, se agradece los estudios online, ¿no?, porque te permite una organización propia de tus horarios, los plazos de entrega. Bueno, tienes unos plazos, pero tú vas más o menos acomodándote a esos plazos en función de tus horarios, que pueden ser más o menos delirantes. Y siempre es recomendable, y yo os lo recomiendo, convalidar asignaturas y también prácticas. Si habéis estado ya trabajando o habéis hecho otras titulaciones, siempre es bueno irlas convalidando para iros quitando peso. La contra, por supuesto, es la reducción de tiempo libre. Vais a quedar menos con los amigos, vais a ver menos a la familia, pero el resultado pues es muy satisfactorio y bueno, poco después de conseguir el carnet ya me pude poner a trabajar en otra parte de lo que es nuestra carrera, que es la difusión del patrimonio. Bien, entonces decidí entrar en algo que ya hacía años que me interesaba, que era el máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural, sabiendo que aquí era la versión online. Todavía lo estoy cursando porque una de las opciones que te da, y esto es interesante, es que si trabajáis os aumenta el plazo. Es decir, este máster es de un año, pero si trabajas o si estás cuidando a alguien dependiente, por ejemplo, puedes tramitar un alargamiento de la titulación, en mi caso a 2 años, y entonces me lo fui repartiendo. Me queda el TFM, un par de optativas y bueno, pues pronto tendré esa titulación. Bien, también he hecho otros cursos de especialización, presencial y online, en diferentes sitios donde los podía hacer. En la UNED, en la Universidad de Burgos, que tiene buenos cursos centrados en la arqueología, fotogrametría, etcétera, en entidades especializadas. O sea, llegó un punto que formarse se convirtió en un vicio y me metía en otro curso y me metía en otro, que si cerámica arqueológica, que si no sé qué, que si software aplicado al patrimonio, etcétera, etcétera. O sea, llega un punto de cuando te das cuenta de que puedes estudiar mientras trabajas, que eres capaz, te da por hacerlo, buscas más cosas que te interesan y luego, por supuesto, te estresas, ¿no? Y nunca tienes tiempo para hacer cosas, pero sí, la verdad es que es satisfactorio ir aprendiendo sobre todo. Bien, ¿por qué escogí este máster? Ahí es cuando yo voy a hablar de mi experiencia laboral dentro del patrimonio. Me pareció que era un complemento perfecto para algo que ya estaba haciendo. Hubo un momento de empezar a mandar currículums para intentar cambiar de vida y acabé entrando en Museos Históricos de A Coruña y desde entonces llevo 3 años y medio casi trabajando en el Castillo de San Antón, el Museo Arqueológico de Coruña, el Castro del Viña y otras casas museo que hay en Coruña. Entonces era un complemento perfecto porque ya me estaba enfocando en eso. También por el camino me metí en unas oposiciones que salieron a museos y también arqueólogo de la Xunta, a las que me presenté sin estudiar porque no había tenido tiempo, que estaba sacándome todavía el carnet de guía. Pero muchos fuimos sin estudiar, de hecho nos encontramos mucha gente conocida por allí y comprobé que bueno, son unas oposiciones que estudiando son factibles. Entonces consideré que estudiar un máster me daría también muchas opciones a ya tener algo aprendido, ¿no? Bien, y era mi deseo especializarme en esto. ¿Por qué? Porque trabajando descubrí que era lo que más me gustaba hacer, la difusión. Este máster además está muy centrado en el patrimonio cultural arqueológico y es online, con lo cual es una ventaja. Precisamente por eso, lo que ya os he explicado. Los contenidos están actualizados, los próferes son bastante jóvenes, mucho más desde luego de los que tenían la licenciatura, y están al tanto de lo que se lleva hoy en día en el patrimonio, ¿no? En la protección, en la conservación, en la gestión. Hemos aprendido mucho software y eso ha sido de agradecer. En el máster de arqueología de 2013 habíamos tratado un poco de software, pero todavía no mucho. No nos habíamos metido tanto en fotogrametría, había hecho después un curso, pero ya era algo como muy específico y que se estaba empezando a implementar
aquí en España, y ahora es básico, evidentemente, entonces ha sido algo que hacía falta. Y bueno, y lo que os he dicho, se puede repartir el trabajo. Los que estéis empezando este máster, que estéis viendo esta charla, sabed que bueno, el primer cuatrimestre es quizá el más hardcore, por decirlo así, es el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 es bastante generalista, bastante más de letras, digamos, ¿no? Bases de la gestión del patrimonio y todas estas cosas tan interesantes. El módulo 2 es más de software aplicado, es más quizá científico, entre comillas. Y bueno, luego vienen las optativas, ¿no? Que también tienen como dos caminos. Hay unas asignaturas que se centran más en la documentación, también en software aplicado, y otras que van más en la difusión y en la educación patrimonial, que son las que yo he escogido. Y por supuesto el 4, que son las prácticas, y el TFM. Como ya os he dicho, si ya estáis trabajando y podéis convalidar las prácticas, como fue mi caso, pues también es una ventaja. Y si no, bueno, pues hacer prácticas desde luego es una manera maravillosa de aprender, que no te la da el libro, por decirlo así, ¿no? Bien. Las habilidades y competencias adquiridas a lo largo de mi vida académica son todas estas. No os las voy a relatar, son unas cuantas. Aquí puse un poquito lo que es más básico, ¿no? Metodologías y técnicas de historia, de historiografía, de arqueología también, lo que fueron mis dos primeras titulaciones. Y luego, pues, lo que ha sido mi vida laboral como guía, por decirlo así, y como educadora patrimonial y trabajadora monitora de ocio educativo, y también estudiando este máster y también la FP de turismo, ¿no? Centrándome un poco en ese turismo cultural. Si podéis grabar, si podéis guardar este vídeo, podéis mirarlas con detenimiento. Bien, entonces luego viene mi mundo laboral. En primer lugar, entre Galicia y Sevilla, que fue donde hice el máster, estuve haciendo excavaciones, prospecciones, controles de obra, sobre todo de manera privada, que era lo que más funcionaba. Estamos hablando de la década de la crisis, ya los he dicho. Muy inestable, de hecho por eso mucha gente de mi generación abandonó el sector. He tenido reuniones de estas de comidas en Santiago con los amigos de la carrera y soy de las pocas que se mantiene, por decirlo así. La mayoría han claudicado y se han metido a las oposiciones a profesor, porque es realmente muy difícil sobre todo si no tienes un colchón económico, un colchón familiar, ¿vale? O por ejemplo una beca, y las becas son difíciles de conseguir. Entonces ahora se da el caso de que muchas empresas de arqueología les está costando encontrar arqueólogos porque muchos, por lo que hemos vivido en la década pasada, pues lo hemos más o menos dejado, ¿no? Pero también está la opción de volver y algunos, de hecho, estamos consiguiendo volver también a lo que es la investigación de vez en cuando. Entonces yo recomiendo siempre que empecéis a hacer currículum arqueológico mientras estudiáis, si queréis meteros en eso, en lo que es arqueología. Y lo mismo vale para los estudiantes de Historia del Arte y todo. Todo lo que podáis hacer práctico, si podéis hacerlo. Pues es una experiencia también que os va a ayudar mucho luego cuando entréis en el mundo laboral. Por cierto, en esta foto me veis limpiando un Opus Igninum en Sevilla con el que acabé soñando. Era imposible de limpiar y de mantenerlo limpio. Por otro lado, algo que hice también durante la década pasada y sobre todo en esta década, me metí más en memoria histórica y democrática. Ya había trabajado a lo largo de la carrera con el proyecto Voces en Omes y había tenido mis primeras experiencias con la memoria oral y las entrevistas, pero también hacerlo con otras entidades como la CRMH de A Coruña o Refugios de Memoria u otras entidades. Me ayudó a reconectar con la búsqueda a nivel histórico, ¿no? Con los archivos, con la memoria oral otra vez. Aquí, por ejemplo, estamos grabando un proyecto en la Casa Museo de Casares Quiroga, en A Coruña, un proyecto que todavía no ha salido en su segunda fase, en su primera sí, que es memoria LGTBI, una memoria que ha sido un poquito dejada de lado hasta ahora, que se está empezando a implementar un poquito más. Charlas y exposiciones que ya te dan tablas también para charlar, para hablar y todo eso. Y por último, lo que más estoy haciendo ahora, y donde por fortuna me estoy especializando ya por fin, es en la difusión del patrimonio cultural. Aquí me veis en el Castillo de San Antón, en el Museo Arqueológico, dando una visita guiada. Son charlas divulgativas y sobre todo es con museos históricos de A Coruña. También se hacen talleres divulgativos, os lo enseñaré dentro de un par de diapositivas. Las casas museo de Coruña son la de María Pita, la de Picasso y la de Casares Quiroga, que entronca también con la memoria democrática. Se hacen exposiciones allí de tipo social, histórico y etcétera, y he podido participar en alguna de ellas también.
Y luego, efectivamente, me acabé sacando el carnet de guía de turismo y también ahí se puede combinar, de hecho que sepáis que se puede combinar no solo varios empleos, sino también un empleo por cuenta ajena y un autoempleo, un trabajo siendo autónoma, se pueden combinar. No hay nada que lo impida. Entonces, como autónoma, también voy sacando mis visitas de turismo cultural y lo ideal es hacerse una web y tal, estamos en ello, pero tocar a todas las puertas ayuda y así pues voy dedicándome básicamente a la difusión del patrimonio. Ya por fin es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué proyectos? Bueno, las 4 primeras esferas están más dedicadas a la memoria, ¿no? Aquí una charla sobre el Cementerio Civil de A Coruña, con la CMRH y Refugios de Memoria, Memoria LGTB, ¿vale? Esta fue la presentación de la primera fase. Este proyecto fue precioso sobre el Pazo de Meirás, justo después de que se recuperara. Hicimos una exposición súper gráfica en la CMRH de A Coruña, con apoyo de ilustradores y etcétera, sobre cómo el Pazo de Meirás había pasado a manos de los Franco. Y bueno, lo habíamos puesto en los Cantones, justo enfrente de la Fundación Barria de la Maza, y don Pedro Barria de la Maza había sido uno de los que había estado metido en esta junta propazo que le habían dado el pazo al caudillo, ¿no? Entonces fue escandaloso y a la vez muy ilustrativo para mucha gente de A Coruña. Aquí también, pues con la José Cornide, y luego, pues lo que es museos históricos de A Coruña y turismo, o sea, lo que son visitas guiadas. Esto es el Castro del Viña, estas dos que veis aquí, y ahí pues estoy dando visitas guiadas tanto a escuelas como a asociaciones, como a quien quiera venir, como visitas libres, y esto también es como guía de turismo, ¿no? Pues con los turistas que vengan, pues para enseñarles Coruña, y aquí que parece que le estoy hablando al aire, no, le estoy hablando a unos cruceristas en inglés sobre la Torre de Hércules y la historia de Coruña, mediante una radioguía que, bueno, va directamente a los audífonos, a los auriculares de los turistas, y entonces no estás elevando la voz con un micrófono y no estás molestando a nadie, ¿no? Bien, en cuanto al Castillo de San Antón, esto es lo que hacemos y esto es muy interesante. Yo os recomiendo que si os apetece esto, vayáis a por ello, porque de verdad que es satisfactorio, precioso y bueno, seguro que os pasa, ¿no? Esto es una carrera vocacional, cualquiera de vuestras carreras es vocacional. Entonces estoy convencida de que cuando le explicáis a vuestra familia, a vuestros amigos que no son de nuestro gremio, por qué estudiáis eso y por qué os gusta, como que os entra una pasión, ¿no? O sea, yo tengo alguna amiga ingeniera que ha escuchado a alguna amiga antropóloga forense y que luego cuando se ha ido esta amiga me ha dicho, me he quedado tan fascinada que de repente me entusiasma la antropología forense. Esto es una cosa que pasa. Cuando te apasiona lo que haces, lo transmites de una manera que ya solo con el amor que sientes por eso, la gente lo nota y la gente lo valora. Bien, y esto es lo que hacemos. Bueno, esto es, lo hace todo el mundo, ¿vale? Lo de poner a los niños a excavar en cubeta, ¿vale? Para que entiendan lo que es la arqueología. Aquí enseñando a adultos a hacer fuego como en la prehistoria. Aquí a cazar con propulsores, un ciervo pintado, ¿vale? Demostrando que los propulsores pues permiten cazar tanto a hombres como a mujeres en el Paleolítico. También es muy bueno todas estas actividades son buenas para deshacer mitos sobre la historia. Aquí tecnologías paleolíticas también. Aquí estamos haciendo moretum, ¿vale? Un pequeño plato romano. Aquí poniendo a los niños a entender cómo eran las pinturas rupestres y luego algunas cosas incluso más centradas en arqueología, como un arqueolab, ¿vale? En la biblioteca del Castillo de San Antón, con estos adultos aprendiendo a tratar con materiales cerámicos, a dibujarlos, y os puedo asegurar que estaban súper concentrados y todo, y aquí explicándoles a los niños pues eso, cómo funciona un nivel de carpintero, aquí unos jalones, intentando que la burbuja esté ahí en el medio para la horizontalidad, la verticalidad, la burbuja, las estaciones totales y los niveles ya las tienen, pero a veces incluso hay que usar un nivel de carpintero para apañarlo un poco más, y bueno, en este caso era simplemente una muestra muy suave para niños, ¿no? Y aquí tenéis las redes sociales y la web de Museos Históricos de A Coruña y de Galipat Servicios Culturais, porque, bueno, como sabéis, muchas partes de lo que son las concellerías, ¿no? Los ayuntamientos, han sido externalizadas y licitadas a empresas privadas, mediante subcontratas. Entonces yo estoy a través de esta empresa trabajando para Museos Históricos de A Coruña. Es como 2 peldaños. Ambos son muy interesantes, os recomiendo visitar su web, sus redes sociales, para que veáis un poquito más de lo que hacen. Esto, por cierto, lo hay en más sitios. Hay parques arqueológicos y museos en Galicia
interesantes. La difusión del patrimonio cultural. Bien, en primer lugar hablemos de qué es la divulgación. La acción de dar a conocer la información sobre algo al público general mediante un lenguaje comprensible y accesible, poniendo al alcance del mayor número de personas posible. Cuando yo empezaba a estudiar, en mis primeros años de carrera, hace 2 décadas, todavía había mucha gente que despreciaba la divulgación, incluso el profesorado, ¿no? Que era como algo para los que no valían mucho para la investigación y como que se despreciaba que la gente pudiera tener algún tipo de interés en ello. Yo estoy completamente en contra de ello. ¿Por qué? Divulgar es importante. En primer lugar, se protege lo que se conoce. Si la gente no sabe que un resto arqueológico, un yacimiento es importante, va a decir que son pedras bellas y que están molestando y que ojalá las vuelen por los aires y construyan encima. Por otro lado, se investiga lo que le interesa a la sociedad. Si la sociedad tiene interés en la arqueología, va a pelear y va a pedir que se financie la investigación. Si no tiene ningún tipo de interés, entonces va a pedir otro tipo de actividades. Por tanto, es un retorno doble. No solamente mejora la sociedad la divulgación, porque aumenta el aprendizaje en general, sino que aumenta nuestro trabajo, por tanto es bidireccional. Siempre se hace tradicionalmente un esfuerzo mayoritario en edades escolares, ¿no? Los sembrar para cosechar, porque creará adultos concienciados con el patrimonio, y aparte los chavales se lo pasan genial. Aquí les veis haciendo pinturas rupestres, pero yo soy muy defensora de que los adultos también. Es más, después de hacer esta actividad, una de las madres vino a recoger a su hija y dijo: ¿y esto cuándo lo volvéis a hacer? Bueno, pues seguramente dentro de algunas jornadas los volveremos a hacer para los niños y tal. Y dice: no, para los niños no, quiero hacerlo yo. Y de hecho una ex compañera de la librería en la que estaba también me preguntaba lo mismo, tiene 2 hijas, y le dije lo mismo, bueno, para las niñas y tal, y me dice: no, quiero yo excavar en cubeta, quiero hacer cosas yo también. O sea, nos olvidamos a veces de que la educación no acaba ni a los 18, ni a los 30, ni tal, sino que los adultos también tenemos capacidad de aprendizaje, podemos cambiar nuestra visión de las cosas. Esto pasa, ¿vale? Bueno, hay gente que le cuesta más, pero en general la mayoría de la gente sí. Y además desean disfrutar y hacer actividades interesantes. O sea, no todo en la vida es trabajar, pagar y luego ponerte a ver la tele, sino que hay gente que tiene inquietudes, incluso aunque tengan 50 años, y crean nuevas cosas y quieren aprender cosas. Y además es urgente, porque los que ahora mismo tienen el poder sobre la protección o la destrucción del patrimonio cultural son los adultos, no los niños. Necesitamos que se proteja el patrimonio cultural ahora, no dentro de 20 años. Sin dejar de lado la formación infantil, claro. Aquí os dejo un artículo que evidentemente no lo vais a ver en vuestra pantalla, pero luego si podéis descargar esto podréis ampliarlo, que es un artículo de 1976 de Isaac Asimov. Isaac Asimov es un autor de ciencia ficción muy conocido, de hecho fue el que acuñó el término robótica, ¿vale? Y además era ingeniero químico, pero se ve que en un momento dado, cuando era adulto, se aburrió y se sacó también una carrera de historia. De ahí viene su psicohistoria de la fundación, ¿no? Cómo aplica su conocimiento histórico a la ciencia ficción también. Y también tiene una serie de libros divulgativos muy buenos en los que explica de una manera maravillosa diferentes partes de la historia. Y él en este artículo decía que, tal como él había hecho, se puede estudiar también siendo adulto, no solo cuando eres joven, y considera que las máquinas, 1976, que las máquinas serán una ayuda para ello. Estaba prediciendo la formación online. Isaac Asimov era un señor bastante inteligente. Esto lo desarrolla después en los 80, en plan cómo los ordenadores, cómo Internet nos acercará y podremos también seguir aprendiendo, etcétera, etcétera. Tenía razón, básicamente. Bien, la difusión del patrimonio cultural. Hay 4 definiciones básicas. Turismo cultural, básicamente es la motivación del turista, es aprender y tener unas experiencias culturales. La educación patrimonial es el ocio educativo, primero, actividades y experiencias realizadas durante el tiempo libre, pero con intención formativa, no solamente para pasarlo bien, sino para aprender algo, ¿vale? Adquisición de conocimientos, habilidades y valores en un ambiente colectivo y participativo. Luego, la educación patrimonial, siguiente paso, es una actividad formativa participativa que involucra a las personas con su patrimonio cultural para formar a los ciudadanos y también conectarles con el patrimonio cultural material o inmaterial, haciéndolos sentir parte de su identidad personal y colectiva, y así se fomenta su valoración, difusión y protección. Esto es lo que hacemos en Museos Históricos de A Coruña. Y la interpretación del patrimonio cultural es esa actividad, ese proceso creativo de comunicación estratégica, que no consiste solo en dar datos, vale, bla, 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 y esto es románico, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos. No, busca
conectar, ¿vale? Conectar con la persona que tienes delante, crear esas conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y ese recurso que le estás interpretando, esa iglesia, ese castro, ese petroglifo o esa escultura, ¿no? Por decirlo así. Y hace que lo aprecie y lo disfrute, y además implica un cambio que hace que esa persona para siempre tenga aprecio sobre él y desee protegerlo e investigarlo. Esta definición es de Jaime Morales. También os puse aquí, por cierto, que el turismo cultural es la definición de la Organización Mundial del Turismo. Por cierto, el turismo cultural antes se consideraba que era algo pensado más para unas élites económicas, ¿no? Las que pueden viajar, las que tienen formación. A ver, en Europa, y especialmente en España, todos tenemos una buena formación pública y además los museos son cada vez más baratos y gratuitos. O sea que esto ya se está extendiendo. Somos muchos los que con 4 perras viajamos y queremos también aprender y ver sitios maravillosos. Entonces, la difusión del patrimonio cultural tiene todas estas satisfacciones: el impacto social, la realización personal, lo que os conté antes, la creatividad y ese aprendizaje continuo, porque siempre te encuentras cosas nuevas, gestión de la introversión. Yo soy muy extrovertida, pero mi compañera de curro es súper tímida y esto es como meterse en teatro. Es una maravilla, o sea, crea un discurso y crea una seguridad que bueno, es muy positiva también a nivel personal. Trabajo en equipo, porque los obradoiros pues es mejor hacerlos en equipo y además bueno, pues creas conexiones, ¿no?, también con tus compañeros, la multidisciplinaridad y las sinergias, porque no todos vais a venir del mismo ámbito y siempre os vais a estar ayudando. Supongo que si alguno de aquí es de temas gráficos, le estarán doliendo los ojos de ver la presentación que ha hecho. Esta la he hecho yo solita, pero si en una empresa o en un equipo puedes contar con gente que sepa de cada cosa, pues podéis trabajar juntos y bueno, lidiar con retos todos juntos. Los retos, por cierto, la intensidad intelectual y emocional de cada visita guiada, de cada taller, ¿vale? Es como salir a una obra de teatro. Yo es que hice teatro cuando era adolescente, teatro clásico además, entonces recuerdo lo que es eso, ese impacto de esa hora en la que tienes que estar súper centrado y siguiendo el guión. Si sale algo mal, improvisarlo, adaptarte. Acaba la obra, sales a escena otra vez a saludar, recibes el aplauso, se acaba todo y es increíblemente satisfactorio, ¿no? Pues en esto pasa un poquito de lo mismo. Cuando estamos haciendo nuestra actividad de difusión, de divulgación, educación patrimonial, es un momento único entre el visitante y tú. Entonces tienes que adaptar in situ. Cuando ves, observas si a la gente le está gustando o no, si le gusta más un tema que otro, si te hacen unas preguntas de un tema o de otro, y no hay 2 visitas guiadas iguales ni 2 talleres iguales. Funciona mucho la empatía. Ver también que el público con diferentes necesidades se da de su formación. Gente que sabe mucho de una cosa y te intenta pillar, por ejemplo, gente que es más joven o gente que tiene necesidades. Por ejemplo, yo he hecho visitas guiadas en el Museo Arqueológico a gente de la ONCE. Y dices, ¿y cómo le vas a hacer una visita a un museo a gente de la ONCE? Pues preparando, por ejemplo, una mesa y poniendo réplicas y algún material real también, que se podía, y que lo toquen, ¿vale? Que lo toquen y que notasen a través del tacto esa evolución de ciertos materiales y esos diferentes elementos. Entonces sí, se puede, pero claro, tienes que pensar, ponerte en el lugar de esta persona. A ver, si yo me quedo ciega, ¿cómo querría poder seguir disfrutando de lo que tengo, ¿no? Luego sí, hay un pequeño problema con la inestabilidad, la externalización pública y tal, pero bueno, no hay nada que con mucha disposición no puedas conseguir. Exige una formación y actualización continua, una versatilidad y una mente abierta. Yo estoy continuamente hablando con la gente que ejerce de arqueología en el Castro del Viña para que me cuenten las novedades y las meto también en mi discurso. Las cosas que se han excavado y se han vuelto a tapar y no están visibles las explico también, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente estoy poniendo nuevas láminas y además tenemos un reto que es la continua evaluación de las redes sociales, de las TICs y todo eso. Por ejemplo, yo no entiendo de TikTok mucho, porque soy millennial, pero como millennial tampoco entiendo nada de Meneame, que es también una generación anterior a la mía, pero sí me muevo bien por Instagram, por los Sky y todo eso, ¿no? Entonces hay que estar un poquito
online, ¿no? Atento a qué se lleva en las redes sociales, por ejemplo. Ya, bueno, puedo imaginar que conocéis a unos cuantos divulgadores en redes, como Puto Miquel, Lidia Merenciano y otros tantos. Y muchos de otros gremios interesantes también, de astrofísica, de lingüística. La verdad es que se están haciendo cosas maravillosas en YouTube y en Instagram y en un montón de redes que son maravillosas y que llegan a mucha gente, es difusión de verdad. Y bueno, esto es lo de siempre. El amor por el trabajo y esa transmisión, yo he vivido varias veces ese momento en el que te das cuenta que le has hecho clic a alguien, que alguien te mira y de repente su mirada cambia y está entendiendo que lo que le estás enseñando es maravilloso. Me ha pasado con niños y con niñas y me he acordado de mí misma cuando me llevaron al Castro de Viladonga con 12 años, que también me hizo clic el cerebro en ese momento, pero me ha pasado también con adultos. Y es un momento que es que merece la pena. Te das cuenta que merece la pena este trabajo. Además es una audiencia libre, no una audiencia cautiva como la que hay en los institutos, por decirlo así. Por eso es más satisfactorio. Están ahí porque quieren o bien porque les lleva al colegio. Pero, por ejemplo, si pilláis niños de 9, 10, 11 años, eso es lo mejor del mundo. Es el pico de la inteligencia. Son niños muy despiertos y muy inteligentes, hacen unas preguntas maravillosas y todavía no han llegado a la adolescencia. Entonces no les importa mostrar que tienen curiosidad por algo y mostrar que quieren aprender, porque es que es lo natural para ellos todavía. Bien, buscar trabajo. Bueno, os diré que cada vez hay más demanda en todo esto, museos, en parques arqueológicos que hacen unas actividades preciosas, Neixón, Campo Lameiro, Parque de Cultura Castrexa, en Sant Cibrao de Las. Os recomiendo buscar sus páginas web. También entidades culturales, en centros educativos podéis mandar dossiers a centros escolares o a asociaciones culturales también o de vecinos para hacer alguna charla o alguna actividad o lo que sea. Muchas veces los concellos y las diputaciones buscan fundaciones y también las empresas de arqueología o difusión. Hay unas cuantas de difusión, pero las de arqueología se están empezando a poner las pilas con lo de divulgar in situ. Lo habréis visto en redes sociales, como muchas empresas como Cado o Breogán Arqueología se dedican a divulgar lo que están haciendo, ¿no? Es extraño, hay una paradoja que tú piensas que en el mundo urbano, al ser más grande, habrá más recursos, pero la realidad es que en una concellería de cultura urbana hay tantísimas cosas que hacer que suelen dejar en la cola el presupuesto para el patrimonio cultural, y en el rural se mueve mucho mejor la cosa. La gente suele estar más interesada en poner en valor lo que tienen en su pequeño concello rural. Un ejemplo es Cabana de Bergantiños, que tiene el Dolmen de Dombate, el Castro de Borneiro, y les da muchísimo impulso, sobre todo a Dombate. En cambio en Coruña, bueno, pues se hace lo que se puede, pero es que la verdad es que pasan muchas cosas en Coruña. Hay música, hay teatro, hay un millón de actividades culturales, ferias, libro, cómic, etcétera. Y claro, no se puede dar a todo. Por otro lado, es muy positivo que hagáis contactos, ¿vale? Que no tengáis miedo de presentaros y de moveros en sitios, ir a charlas y ponernos a hablar con la gente, hacer preguntas. Hacer mailing funciona, ser pesado, mandando mails a todas las empresas, etcétera, con una carta de presentación, un currículum. Al principio nos van a contestar, de repente van a decir que sois la leche pero que no tienen trabajo para vosotros, y luego de repente os van a reclamar. De hecho, así es como conseguí el trabajo que yo tengo ahora. No daba un duro, ¿vale? Porque me cogieran, y de hecho no me cogieron de entrada, me llamaron unos meses después, y fue uno de estos momentos de me está llamando un número desconocido. Serán de Movistar, igual no cojo, creo que voy a colgar. Venga, voy a coger a ver quién es. Es una perrada que a veces cuando nos llaman de un número desconocido sea publicidad, ¿no? Y marketing y tal, porque la realidad es que muchas veces puede ser la llamada que te cambia la vida, o sea, es así. Uníos con personas con vuestras mismas inquietudes, compañeros, amigos y profesores. Pedid consejo, preguntar porque preguntar nos da mucha vergüenza a veces, pero es que no nacemos aprendidos. Preguntar demuestra que estás motivado por el trabajo y que quieres saber, demuestra una cierta inteligencia. Y luego, centraros en, también es bueno que os mováis por nuevas actividades de difusión, como la arqueología experimental, como la AAEX que lleva Víctor Piñeiro, que hace
trabajos increíbles, o asociaciones de recreación histórica, como Galaekia Viva, es esta en la que estoy yo. Y bueno, lo veis que genera demanda en el público de todas las edades. El Art de Lucus es una cosa en la que participa muchísima gente, hasta los políticos se disfrazan, y además se lo toman muy en serio, lo de hacerlo bien, y tiene un montón de talleres para la gente que pase por allí, enseñarles artesanías, arqueología experimental también. La foto que veis es el último Ave Crunia que se hizo para celebrar el aniversario de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. Coincide, es la semana siguiente al Art de Lucus aproximadamente, o 2 semanas después, y este es un momento maravilloso de hacer unos augures. Aquí estoy yo, los demás son todos, para que os hagáis una idea, son profesores de historia, o sea, historiadores, catedráticos de latín y griego, o sea, es gente formada que se lo toma muy en serio y que además explican al público qué es lo que estamos haciendo y todo eso, en plan, ¿por qué está este señor hablando en latín diciendo estas cosas? Porque en la antigua Roma, y eso se llena de gente y genera demanda realmente. Y por supuesto, las redes sociales hoy en día son fundamentales. Mi generación las usaba como una forma de conectarnos unos a otros y charlar y ya está, pero la realidad es que vosotros, la generación Z, las usáis mucho mejor y sabéis aplicarlas de manera que haya una huella digital positiva vuestra, que os dé oportunidades laborales, a nivel de divulgación, por ejemplo. Es maravilloso lo que hace vuestra generación, aunque bueno, los de la mía también se mueven bastante, pero sí, hoy en día el método de comunicación que más llega al público son las redes sociales. Ya no es la televisión, ya no es eso. Ahora la gente no escucha la radio, se pone podcast o ve YouTube. Hay muchísimos documentales en YouTube que hace gente formada, gente de historia, de arqueología y tal. Esto, bueno, es un esquema básico de un proyecto, porque os animo a hacer vuestros proyectos, pero no voy a spoilear una asignatura del máster que va de eso. Básicamente, estas serían las fases, ¿vale? Si podéis descargar esto, las podéis leer con calma, pero lo dicho, hay una asignatura explícitamente en el máster, y puede que algunos grados también las tengáis, que va sobre esto. Y haréis una especie de esquema también, poniendo en práctica lo aprendido. Bien. Y bueno, por último, que ya me he alargado, me parece. Bueno, hay una cosa que bajo aquí para que lo podáis ver. El carnet de guía oficial de una comunidad autónoma permite trabajar en todas las demás de España, ¿vale? Los requisitos son diferentes, en algunas piden una cosa, en otras otra, pero si tú sacas el carnet de guía en Galicia, aunque tu carnet salga con la barrita de la bandera de Galicia, tú puedes trabajar en Aragón, en Andalucía, etcétera, y viceversa. Yo me encuentro muchas veces con compañeros guías que tienen el carnet de Castilla-La Mancha, ¿sabes? O sea, es así, te abre puertas a todo el estado. Luego, ¿qué consejos os puedo dar? Lo primero, moverse mucho y tocar a todas las puertas. Lo que os dije de ser pesados en el email. Estar en contacto con museos también, con entidades culturales, con facultades. O sea, no perdáis el contacto con vuestra facultad, porque en los departamentos os pueden ayudar. Aunque no seáis predoctorales o postdoctorales o lo que sea. Si podéis mantener contacto con algunos, yo os lo recomiendo. De hecho, en memoria histórica yo he trabajado con Emilio Grandío, que fue profesor mío en la USC, y he trabajado varias veces y me ha llamado para hacer cosas, porque me ha visto que estaba proactiva y que estaba un poco metida en el mundillo y tal. Entonces me ha escrito más de una vez. Entonces sí que parece que no, pero vuestros profesores sí, que muchos de ellos van a ser un gran apoyo muchas veces, y os presentarán a gente y tal. Lo dicho, con todo esto, pues seguid en contacto. Ested abierto a todo, pero cuidado, esto lo digo por experiencia personal, cuidado con los proyectos gratuitos, que dan contactos y visibilidad, pero es verdad que nuestra profesión no es un hobby. Muchas veces cuesta mucho decir que no. Yo soy de las de, oye, ¿quieres participar en esto? Y digo, sí. Y luego digo, bueno, ¿de qué va? Porque no me quiero perder nada. Pero a veces es frustrante cuando trabajas mucho en algo y no ves una compensación, por decirlo así, una compensación que te permita vivir, ¿no? Una compensación para pagar facturas. Os recomiendo que sí, si queréis hagáis algún proyecto gratuito, pero intentad valorizar vuestro trabajo también, ¿vale? Luego, hacer balance entre el tiempo y las posibilidades. Lo mismo, sí a todo y luego estoy histérica. Bueno, esto nos pasa a todos. Mi pareja es ilustrador y está igual. Tiene su empleo y luego tiene 30 proyectos. Y
lleva años que no para y que nunca tiene tiempo para nada y yo tampoco. O sea, esto es habitual, ¿vale? Cuando quieres hacer cosas. Pero por favor, buscad también el balance para descansar, ¿vale? Como dice alguna gente, descansar es revolucionario, ¿no? Entonces, sí, buscaos también vuestro momento de descanso. Luego, en algún momento tendréis que ser multitasking. Recordad que todas las habilidades laterales o de otros sectores os van a ser útiles. Yo, por ejemplo, trabajando en una librería, adquirí mucho trato con el cliente, ¿vale? Y mucha forma de hablar con el cliente. Además, es una librería, o sea, es una cosa como más profunda. Recomiendas cosas, etcétera, hablas con la gente, la miras a los ojos, intentas entender qué es lo que quiere, ¿no? Y eso me fue útil cuando volví a la historia y la arqueología mediante la difusión del patrimonio. Os puedo asegurar que hace 15 años o 10 no habría sido igual de buena en mi trabajo de lo que soy ahora. O sea, realmente todo es útil. E incluso aunque pensáis que os estáis alejando, estáis aprendiendo. Y eso siempre es útil. Hablando de aprender, seguiros formando. Haced cursos, máster, formación online. ¿Dónde? En la UNED, en universidades públicas online, en fundaciones, el ciclo, otros ciclos, en colegios profesionales autonómicos que a veces dan cursos interesantes, etcétera. ¿Vale? Buscadlo en internet porque los hay. Y bueno, igual que yo ya he cogido el vicio de apuntarme a todas las formaciones online que existen, siempre es útil. Leed mucho también. Leer mucho es un infinitivo, ¿vale? Sería leed en imperativo, papers, ¿vale? Y artículos para estar al día de las cosas nuevas, como yo que hablo con arqueólogos también, me mantengo al día, tengo trato habitual, publicaciones divulgativas también para captar el lenguaje empleado, porque como si queréis recomendaciones podéis descargarlo y luego ampliarlo, pero es útil ver cómo otros expertos le hablan a la gente, ¿no? Y tomar ideas. Observar y aprender de otros con más experiencia, lo mismo que os acabo de decir. Desarrollar habilidades interpersonales, lo que os dije también antes, dar una gestión muy positiva a la introversión. Si sois introvertidos y pensáis que no vais a ser capaces de dedicaros a esto, realmente sí, o sea, cuando estás delante de una audiencia te sale, o sea, sobre todo porque estás hablando de lo que te gusta, ¿vale? Entonces sí que os va a salir como nos sale a todos. Hay un sistema interesante que es el empleo, en el empleo público, que son las alarmas para oposiciones, por ejemplo, a museos, bibliotecas, etcétera, que son, bueno, primero las notificaciones, ¿no? Al daros de alta en las notificaciones, y luego en este enlace de aquí podéis seleccionar las oposiciones de las que queréis que os manden alerta. Esto es de la Xunta. Del Estado hay otras formas, pero no tengo tan claro, más que nada porque yo prefiero opositar a la Xunta, no al Estado. Tengo ya toda mi vida hecha aquí, pero hay gente que se vuelca en ir al Estado y allá van, y hay otra forma también de tener alarmas. Y luego, si queréis emprender, hay que hacer un plan empresarial, y os puedo asegurar que hay empresas cuyos miembros salieron de este máster. De hecho, sé que hay gente en Galipat y en Xeitura, por ejemplo, que estudiaron el máster de gestión y del patrimonio, por tanto, de la Universidad de Vigo. Por tanto, ya veis que tiene salidas y salen las cosas. Y por último, lo más importante de todos, y madre mía, lo que me he extendido, no rindáis. No rindáis. Pensad en mi ejemplo, o sea, la crisis de la década pasada nos fulminó a todos, jóvenes, veinteañeros, que estábamos sin nada, sin ninguna opción. El ministro de Economía de entonces nos llamaba la generación perdida y que no era importante, en fin. Y la realidad es que puedes volver. Cuando empieza a haber nuevas formas y nuevos campos y un poquito más de más empleo, puedes volver. Y que hay un hándicap económico, yo tuve ese problema, pues hay opción, sí que la hay. Lento pero seguro, sin prisa pero sin pausa. No vas a convertirte en el éxito absoluto al principio de tu carrera, igual tardas un poco más, pero es bonito conseguirlo. Mira, yo tuve un profesor de latín en el instituto que era mecánico, hasta que un día se hartó de ser mecánico y se puso a estudiar mientras trabajaba filología clásica. Y luego se puso a opositar a profesor. Consiguió ser profesor con 40 y tantos y era un profesor alucinante. ¿Por qué? Porque tenía experiencia vital, la experiencia que te va en los años, y al mismo tiempo la ilusión de estar empezando por fin a hacer lo que le gusta. Entonces, que sepáis que no todo hay que hacerlo a los 23, ni a los 29 antes de los 30, ni a los 39, ni nada. Vale, la vida es muy larga. La vida laboral, de hecho, cada vez es más larga, así que siempre vais a tener oportunidades. No rindáis, seguid adelante y pelead por lo que es vuestra ilusión. Y nada,
muchas gracias. Si queréis hacerme alguna pregunta, porque como esto es en diferido, no hay ronda de preguntas ni nada, os invito, bueno, a que me escribáis al correo o a que me busquéis en mis redes sociales si queréis. Bueno, sobre todo, bueno, la de Instagram es un poquito más personal, por decir así, no publico muchas cosas, pero sí muchas veces hablo de las cosas que hago en el trabajo y todo eso, en Blue Sky también, y bueno, y esto es una cosita que encontré en este enlace, que habla de el síndrome del impostor un poquito, ¿no? Rodearos también de gente que no os diga siempre que va, todo es una full y que todo va a salir mal y que no hay que pelear porque ¿para qué si todo sale mal? Intentad juntaros con este tipo de gente, ¿vale? Con la gente que siga adelante. Y os puedo asegurar que ya a mis 38 años me ha costado, pero ahora mismo soy feliz haciendo lo que me gusta. Y pensé que no lo iba a conseguir. Así que nunca es tarde. Y bueno, muchas gracias por escucharme tantísimo tiempo. Mucha suerte, mucho ánimo y que nada os quite la ilusión. Y nada, un placer y muchas gracias.